este país no tuvo la acogida necesaria. El pueblo chileno no aprobó la propuesta de esta nueva constitución en una votación de 62 por el no y 38 por el sí. ¿Qué lectura le deja, Virgilio, la no aprobación de este proyecto de nueva constitución para Chile? Buenos días, bienvenido a la ciudad de Cuenca, al asambleísta Virgilio Hernández. Muy buenos días, Rubén. Siempre es un gusto poder comunicarme con usted y comunicarme a través suyo con la ciudadanía. Sí, efectivamente, el día de ayer se realizó el plebiscito para aprobar o no una nueva constitución y luego de la jornada el 63% de los chilenos han votado por el rechazo, el 37% a favor. A pesar de que la norma constitucional, yo la tengo aquí, la he podido revisar, y es una norma constitucional que contiene avances importantes, ¿no? Avances en términos de derechos individuales, en términos de derechos colectivos, en términos de los derechos de la naturaleza. Modifica el sistema político porque reemplaza lo que es el Senado, reemplazaba pues lo que es el Senado con una Cámara de Representantes. Sin embargo, son varios los factores que han generado este resultado. El primero, una brutal campaña a través de los grandes medios de comunicación señalando falsedades que supuestamente contenía el texto constitucional, muy parecido a lo que pasó en el 2008, diciendo que se iba a acabar con la propiedad privada, señalando que se iba a acabar con la familia, que se iba a acabar con las instituciones básicas, que iba a reinar el comunismo. Y creo yo que esta campaña de desinformación no fue adecuadamente contrastada y no fue adecuadamente liderada respecto de informar lo que efectivamente contenía o no la Constitución. Segundo, creo que también refleja, sin duda, habrá errores que se cometieron por parte de la convención, generando sobre todo posiciones extremas. Me parece que en eso también hay que decir, falta de diálogo seguramente con algunos actores de la sociedad, ¿sí? Y también creo yo que repercute que en estos primeros meses de gestión, el gobierno del presidente Gabriel Boric no es lo mejor evaluado. Entonces, esto también ha llevado a que se tenga este resultado. Ya lo ha dicho ayer tanto el Comando por el Apruebo como también el presidente Boric, que de todas formas hay que recoger lo que fue el anhelo de la gente que se movilizó en octubre y en noviembre. Por eso es que el proceso constituyente fue aprobado con 80% y en función de eso tendrá que buscar convocarse, convocando a los distintos sectores políticos, ya no en un proceso de convención, por lo menos de las primeras declaraciones del presidente Boric, lo que ha señalado es que convocará a los presidentes, entiendo que esta mañana mismo, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, y de igual forma de los principales partidos para ver cómo se lleva adelante un proceso en el que se modifiquen algunas instituciones fundamentales y se garanticen también derechos para los chilenos y chilenas. Creo que es un llamado de atención para el presidente Gabriel Boric, como usted bien lo dijo. Tiene pocos meses de estar en la presidencia de Chile, pero su gestión no ha sido tan bien evaluada por varias acciones que se han tomado y que evidentemente tendrá que hacer algunas revisiones en el pleno de su gobierno. Y como usted me manifiesta, él ha llamado para el día de hoy efectivamente a un diálogo para hacer revisiones y de pronto me imagino que harán algunos ajustes para poder corregir lo que esté mal dentro de la gestión que esté haciendo el presidente chileno. Volviendo ya al territorio nacional, Virgilio, la semana anterior se dio la votación en la Asamblea Nacional, en donde se obtuvieron 87 votos afirmativos para la destitución de los 3 vocales del Consejo de la Judicatura y también para María del Carmen Maldonado, expresidenta del Consejo de la Judicatura. Se necesitaban 92 votos para la destitución, no se logró. Al término de esta sesión de la Asamblea Nacional, de manera inesperada, el presidente clausuró, dejando para esta semana, me imagino que
No se sabe cuándo hará la convocatoria, se esperaba de que este domingo esté la convocatoria para el día de mañana, para nuevamente instalarse la Asamblea Nacional. No se dio la posibilidad de la reconsideración de la votación, dejando abierto esto para que se pueda volver a revisar. Y de pronto se habla y se manifiesta que los cabildeos están de uno y otro lado tratando de encontrar los votos para poder destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Qué lectura tiene usted de esto, Virgilio? Mire, lo que sucedió en la Asamblea Nacional y que a pesar de lo que se vive en el país, la situación de la justicia, la falta de fiscales, la situación que se vive en general en la justicia es realmente inadmisible. Creo yo que la interpelante, los interpelantes, pero básicamente la interpelante de UNES, del movimiento de la Revolución Ciudadana, yo creo que hizo un papel importante porque dejó claro los incumplimientos a la Constitución y a la ley. Demostró que si bien los vocales del Consejo de la Judicatura eran competentes para evaluar en función de que esa es su responsabilidad constitucional, de igual manera que pueden hacerlo en el marco del territorio del Ecuador, pero que en cambio violaron la Constitución, violaron la ley al el realizar esta evaluación por fuera del tiempo que correspondía y también aplicando un reglamento que fue modificado. Luego establecieron y pusieron jueces a dedo. Eso quedó absolutamente claro, demostrado, porque no se utilizó el banco de elegibles. Asumieron los vocales y señalaron que ya había sido dejado de lado ese banco de elegibles, pero sin embargo, si eso fue realizado por una decisión, por otra decisión podía efectivamente reponerse ese banco de elegibles. De igual manera, quedó muy claro su falta de responsabilidad, su total negligencia en no llamar a concurso de fiscales, a pesar de la situación que vive el país. Y más que eso, quedó cuestionado. Yo he escuchado a legisladores como este señor, me parece que Jaramillo, ¿sí? Realmente lo que dice es indecoroso, buscar justificar que en el juicio político estuvo mal planteado porque no se señalaron causas, como por ejemplo el tema de los audios, como por ejemplo esta interferencia clara en la justicia. De igual manera, la eliminación de procesos en el sistema SATGE y otro tipo de cosas que estuvieron planteados, tuvieron la oportunidad de poder responder frente a esos audios los vocales y no lo hicieron. Cuando por ética, le digo, si es que existiría decencia en la gestión pública, si existiría mínima decencia, cuando surgió el audio del vocal Morillo, llamándole a uno de los jueces para que determine a favor de la expresidenta de la Asamblea por pedido del presidente de la República. Si habría algo de decencia, debió haber renunciado. O cuando ha quedado en evidencia que el presidente de la Judicatura se modificó el sistema SACHE, el sistema en el que se registran los procesos, ¿sí? Él modificó, alteró, aprovechando su poder. Si habría alguna decencia, deberían que haber renunciado. O cuando la Corte Constitucional dictó una sentencia en la que dijo que se había hecho por fuera de la Constitución, por fuera de la ley, el tiempo de evaluación, y por eso mandó a que se indemnice a los jueces. Nos va a costar $8 millones la negligencia y la actuación del Consejo de la Judicatura a todos los ecuatorianos. Cuando esa sentencia salió, los vocales debieron haber renunciado si es que existiría alguna decencia, pero no la hay y lamentablemente en la Asamblea no se alcanzó los 92 votos a pesar de que se probó los incumplimientos a la Constitución, a la ley e incluso actuaciones antiéticas de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y esas fuerzas políticas, el gobierno, Pachacuti y algunos sectores de la izquierda democrática tendrán que responderle a la ciudadanía. Cuando se hable de la situación de violencia, de impunidad que se vive en el país, tendrán que explicarle cómo prevalecieron sus odios, sus componendas, sus acuerdos, sus arreglos y sus negociados antes que el interés ciudadano. El pueblo puede callar, pero el pueblo no olvida. Y el pueblo también va a ser muy enfático en juzgar a estos malos asambleístas que tomaron una decisión absolutamente equivocada sin saber las razones exactamente. Todavía queda, como usted ha señalado, la posibilidad de la reconsideración y esperemos que con algo de decencia
con algo de decencia, estos legisladores puedan reevaluar su comportamiento y no traicionarle a la ciudadanía. Entrevistado el doctor Ramiro Aguilar el viernes pasado en este medio de comunicación, él comparte un poco lo que ha dicho uno de los asambleístas también, que fue un proceso mal planteado, porque si se habla de la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, esto terminó con una destitución de 26 jueces y con jueces en el año 2019, pero que fue un tema que ya fue resuelto por la Corte Nacional de Justicia, que no está ligado al trabajo que han hecho los miembros del Consejo de la Judicatura, Virgilio. Sí, pero mire, precisamente por eso, porque existe ya una sentencia de la Corte Constitucional es que se lleva adelante el juicio político, puesto que la sentencia de la Corte Constitucional, ¿qué es lo que dice? La sentencia de la Corte Constitucional, en primer lugar, señala precisamente que siendo una competencia la posibilidad de evaluar por parte del Consejo de la Judicatura, lo que no hicieron es cumplir con la normativa legal, con el ordenamiento jurídico, en el tiempo en el que se evalúa. Y por lo tanto, se lleva a la destitución de jueces. Estos jueces demandaron al Estado y al Estado ecuatoriano, y es la segunda cosa que dice la sentencia de la Corte, tiene que indemnizar. Pero la sentencia de la Corte no puede decir que pierdan el cargo los funcionarios del Consejo de la Judicatura. La sentencia de la Corte no puede establecer responsabilidades políticas porque no es su competencia. Esto le corresponde a la Asamblea Nacional y fue la Asamblea Nacional la que llevó adelante este juicio. 87 votos. Mire que en la votación final faltaron, por ejemplo, los 5 votos del movimiento Pachacuti que habían sido denunciados por el presidente Lazo y después perdonados como si esto fuese posible en un ordenamiento democrático y republicano. Sí, pero sin embargo ya no estuvieron esos 5 votos. Se sumaron algunos de la izquierda democrática, pero no estuvieron esos 5 votos. Y luego la gran mayoría del movimiento Pachacuti festejando, celebrando que habían salvado a los que son responsables de la impunidad y de la situación que vive la justicia. De tal manera que creo yo que el juicio político se llevó adelante con absoluta responsabilidad por parte de la interpelante del movimiento de la Revolución Ciudadana y en el transcurso del juicio fueron saliendo otras cosas, fueron saliendo los audios, fueron saliendo estas revelaciones y por lo tanto, al ser un proceso político y al haber existido posibilidad para que se defiendan, debieron haber sido respondidas estas inquietudes ciudadanas. No puede ser que tengamos un Consejo de la Judicatura en el que al presidente del Consejo de la Judicatura se le establece una acusación de que él eliminó un proceso en el que estaba relacionado él, personas cercanas a él, pero que era él involucrado, que lo eliminó del sistema SACHE. Esto no puede ser posible, más allá de que esto se haya tratado de un juicio de alimentos. Mire, un funcionario público, si adeuda alimentos, no puede ser funcionario público de ninguna naturaleza, de ningún cargo. Sin embargo, el presidente parecería que no solo que tenía esta acción, sino que además esa acción fue borrada del sistema SACHE. ¿Qué confianza podemos tener en ese presidente de la Judicatura? ¿Qué confianza podemos tener en uno de los vocales, el señor Juan José Morillo, al que se le difunde audios en que él está ordenando a un juez que determine de tal modo por pedido del presidente de la República? ¿Qué confianza podemos tener? ¿Qué confianza podemos tener en la señora Barreno, que al parecer utilizó su poder, su influencia, para poder mantenerse en el cargo del Consejo de la Judicatura, a pesar de que la Fiscalía ya le había notificado que terminaba su licencia sin sueldo? ¿Qué confianza podemos tener en estos funcionarios que son los que manejan la justicia? Es indecoroso, es impresentable realmente lo que pasó en la Asamblea. Espero yo que rectifiquen, espero que el propio movimiento de gobierno se dé cuenta que esto le afecta al gobierno y le afecta al país. Espero que Pachacuti pueda entender que encima de sus intereses mezquinos están los intereses de la ciudadanía, que algunos legisladores de la izquierda democrática puedan entender que más allá de las componendas y los arreglos está la situación de la justicia y se pueda rectificar y efectivamente tomar una decisión y enjuiciar y mandar a la casa
a estos malos funcionarios del Consejo de la Judicatura, que son corresponsables de la situación que se vive en el país. Cuando se pregunta por qué la Fiscalía tiene menos del 30% de aceptación ciudadana, ahí está también responsabilidad de este Consejo de la Judicatura y de quienes la han salvado. Cuando se pregunta por la situación de la justicia, en la que apenas el 18% de ecuatorianos cree, según el Latinbarómetro, ahí está responsabilidad del Consejo de la Judicatura y ahora también de estas fuerzas políticas que se han prestado para poder salvarles a estos malos vocales que han sido corresponsables de la situación que se vive en este momento de en la justicia y en la inseguridad en el país. ¿Usted considera que para cuándo estaría llamando el presidente de la Asamblea para retomar las sesiones? Porque consideramos que es estratégico lo que ha hecho. Si no ha convocado para este día martes, entendemos que está dando la posibilidad de que existan estos cabildeos para lograr los 92 votos para la destitución de los miembros del Consejo de la Judicatura, Virgilio. Mire, si efectivamente no se convocó el día domingo, pues, entonces la sesión ya no podrá ser el martes porque la sesión fue clausurada, no fue suspendida, fue clausurada. Por lo tanto, se requiere una nueva sesión para que se convoque a una nueva sesión y esa sesión puede ser convocada con 48 horas de anticipación. Por lo tanto, la sesión ahora podría realizarse solo a partir del miércoles, jueves o viernes, porque encima tengo entendido que está resuelta en primera instancia por lo menos la vacancia de la Asamblea Nacional a partir del lunes 12 y por ende si entendería yo que en estos días, entre hoy y mañana, se tendrá que convocar para una siguiente sesión y en esa sesión podrá reconsiderarse y ojalá exista la sensibilidad suficiente para que por encima de los odios, de las componendas, de los acuerdos, de los negociados, de los repartos, puedan actuar con conciencia nacional y puedan responderle al país por sus votos respecto al Consejo de la Judicatura. También hemos escuchado de que ha habido mucha presión por parte de los miembros de UNES a los movimientos y partidos políticos y asambleístas para que voten a favor de la destitución de los miembros. ¿Usted cree que ha habido esta presión por parte de UNES? ¿Con qué podemos presionarles, mi estimado amigo? ¿Con qué podemos presionarles por parte de UNES? Diciéndoles las cosas frente a la ciudadanía, evidenciándoles, demostrando que aquí hay un pacto perverso con el gobierno y con algunos sectores políticos para mantener la situación de la justicia. Esa es nuestra única manera de presión, que esto se convierta en indignación ciudadana, que esto permita que en sus comunidades, en sus provincias, les digan, no pueden actuar así, no pueden contribuir a mantener la justicia secuestrada. Este es nuestro único mecanismo de presión, el poder decir las cosas, el poder evidenciar. Mientras tanto, en el otro lado, ¿sí? Y lo que se ha denunciado es que se ofrecía puestos de la magistratura. Ahí tenemos un audio tampoco no aclarado del señor Juan José Morillo hablando de que 20 jueces ya suena. ¿Se da cuenta esa expresión de uno de los vocales del Consejo de la Judicatura? ¿No les da vergüenza a los señores que le están salvando al propio gobierno, a la mayor parte de integrantes de Pachacutic, a algunos integrantes de la izquierda democrática, como el señor Jaramillo? ¿No les da vergüenza defender a este tipo de personas que dicen, ya 20, ya suena, ya suena? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas expresiones? ¿No les da vergüenza tener y mantener a estos funcionarios? Este es nuestro único mecanismo de presión. La verdad tiene que ser el mejor mecanismo de presión para quienes actúan con intereses contrarios a los del país, con quienes actúan por otro tipo de prebendas para que puedan responderle a la ciudadanía. Virgilio, muchas gracias por haber estado en este espacio informativo. Buenos días. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Gracias al parlamentario andino Virgilio Hernández. Ha estado aquí en la W dando sus